Hola chicos, buenas tardes. Vamos a realizar el primer problema de la unidad 2 que viene en su PDF en la página 4, que es el cálculo del coeficiente de transferencia de calor total de un intercambiador de calor. El problema nos dice, se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. El tubo interior de cobre de diámetro de 2 centímetros y un espesor despreciable. El diámetro interior del tubo exterior, o sea, el de la coraza, es de 3 centímetros y por un tubo fluye agua a razón de 0.5 kilogramos por segundo y el aceite por espacio anular a razón de 0.8 kilogramos por segundo. Tomando las temperaturas promedio del agua y del aceite, que son de 45 grados Celsius y 80 grados Celsius respectivamente, determina el coeficiente total de transferencia de calor de este intercambiador. Lo primero que se debe hacer es buscar las propiedades del agua, que es el fluido utilizado para enfriar a 45 grados Celsius y 80 grados Celsius de la tabla A9 y A13 del libro de transferencia de calor y masa de Yunus Engel que viene en su guía. Entonces tenemos nuestros tubos, bueno, nuestro intercambiador de coraza. Por el tubo de interior está fluyendo agua a 0.5 kilogramos por segundo. Este tubo, que es de cobre, tiene un diámetro de 2 centímetros y un espesor despreciable. Y por el lado exterior, o sea, la coraza de nuestro intercambiador, está fluyendo aceite a 0.8 kilogramos por segundo a contraflujo. A contraflujo significa que el agua está fluyendo en una dirección y el aceite está fluyendo en dirección contraria. Entonces vamos a ver cómo calcular estos valores de nuestras tablas, tanto de la A9 como de la A13. Esta es la tabla A9 que contiene las propiedades de agua saturada, es decir, es la tabla que van a utilizar siempre que su líquido sea agua. Pueden utilizar otra tabla de algún otro libro o alguna tabla que encuentren en internet, siempre y cuando les funcione, no hay ningún problema. A veces hay algunas variaciones mínimas entre autores, pero los datos son muy similares. En esta tabla ustedes encuentran su temperatura en grados Fahrenheit, la presión de saturación, la densidad, si estamos hablando de líquido, si es un líquido o si es un vapor, dependiendo. Si les dice que es vapor de agua, deberán tomar estos valores, y si les dice que es líquido, deberán tomar estos valores. En la parte de arriba de cada uno les coloca sus unidades, ¿sale? También viene su entalpía de vaporización, su calor específico para líquido-vapor, su conductividad térmica en líquido-vapor, viscosidad dinámica en líquido y vapor, el número de Prandtl para líquido y para vapor y su coeficiente de expansión volumétrica únicamente para líquido. Si se dan cuenta, las unidades que trae están en el sistema inglés, entonces para algunos problemas deberán cambiarlo al sistema internacional. ¿Cómo van a hacer esos cambios de unidades? En la parte al inicio de su libro viene una tabla de conversiones, entonces solamente tienen que usar su tabla de conversiones para poder realizar sus cambios de unidades. Por ejemplo, les trae para la conductividad térmica y les dice que, por ejemplo, 1 watt sobre metro grados Celsius es igual a 0.57782 BTUs horas pies grados Fahrenheit. Entonces pueden utilizar, por ejemplo, esta o esta si lo que traen es ya en grados Kelvin. Entonces, dependiendo mucho qué es lo que tengan para poder hacer sus cambios en sus unidades. Y para el caso de su tabla A13, es para algunos líquidos, son propiedades de líquidos. Igual trae su temperatura, densidad, calor específico, conductividad térmica, difusividad térmica, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, número de Prandtl y coeficiente de extensión volumétrica. Lo trae para el metano, el metanol, el isobutano, la glicerina y el aceite para motor, que es aceite para motor no usado,
Entonces, para resolver este problema, los datos que van a utilizar son estos. Igual hay que hacer cambios de unidades por las unidades en las que vienen las tablas. Pero si encuentran tablas que traigan ya unidades en sistema internacional, las pueden buscar, por ejemplo, en el libro de las pueden buscar en el libro de McCabe, en el Perry, en el manual del ingeniero químico, o en el de operaciones unitarias de Jan Koplis. En cualquiera de esos libros, también en las partes finales o iniciales de los libros vienen las tablas. Entonces, para poder resolver el problema que viene en su página 4, yo ya los dejo los datos, tanto de densidad, número de Planck, conductividad térmica y viscosidad cinemática, que la van a calcular como la viscosidad sobre la densidad en unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a resolverlo. Y dice, para poder calcular el coeficiente de transferencia de calor, es decir, U, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el tipo de flujo a través del cual está pasando nuestro fluido en el intercambiador de calor, es decir, si es un flujo de tipo laminar o si es un flujo tipo turbulento o es un flujo transitorio, es decir, que se encuentra entre ambas fases. ¿Por qué es importante calcular el tipo de flujo que va a estar fluyendo a través de nuestro sistema? Porque la conducción y la convección no se dan de la misma forma si el flujo está fluyendo de formas diferentes. Si está fluyendo de formas laminares, la conducción y la convección se van a dar en cierto sentido, y si está haciendo un flujo turbulento, entonces se dará en otro sentido. Entonces, para poder saber qué tipo de flujo es el que está fluyendo a través del intercambiador, lo que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Y el número de Reynolds lo vamos a calcular como la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Y esto lo vamos a calcular para nuestra agua, que es quien está quitando de calor al aceite. Entonces, para calcular nuestra velocidad, que no nos las da como tal el problema, podemos utilizarlo a partir de nuestro flujo másico. El flujo sí nos los da, sí nos dice cuál es la cantidad de agua que está fluyendo, que son 0.5 kilogramos por segundo. A partir de ese flujo másico, nosotros vamos a poder calcular nuestra velocidad y vamos a tener que nuestro flujo másico sobre la densidad por el área va a ser igual al flujo másico sobre la densidad por el área que está atravesando nuestra agua, y en este caso es un círculo. El área del círculo la podemos calcular como 1/4 de pi por diámetro cuadrado. ¿Por qué es un círculo? Porque es una tubería en forma circular, entonces el área que está atravesando nuestra agua tiene la forma de un círculo a lo largo de nuestra tubería. Si hacemos la sustitución de nuestros valores, nos quedaría 0.5 kilogramos por segundo divididos entre la densidad, que son 990.1 kilogramos por metro cúbico, por el área. Y nos va a quedar una velocidad de 1.661 metros sobre segundos. Una vez que tenemos la velocidad, calculamos ahora sí nuestro número de Reynolds. Y nos quedaría 1.61 metros sobre segundos por el diámetro 0.02 metros entre nuestra viscosidad cinemática, que sería 0.602 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, quedándonos un valor de Reynolds de 53.488.37. Recuerden que el Reynolds es un valor adimensional y entonces no lleva unidades, todas las unidades se pierden aquí. Esto es metro por metro, nos quedaría metro cuadrado, que se elimina con este metro cuadrado, y estos segundos se eliminan con estos segundos. Ahora, al ser un Reynolds mayor a 10.000, podemos considerar que el flujo es turbulento. Al ser un flujo turbulento, podemos utilizar la ecuación de Nusselt o el número de Nusselt para poder obtener H. Entonces tendríamos NU es igual a H por D sobre K, y eso va a ser igual
a 0.023 Reynolds elevados a la 0.8 por nuestro número de Prandtl elevados a la 0.4. Y al sustituir nuestros valores, encontramos que el valor de Nusselt sería igual a 240.55. Una vez que sabemos cuánto vale nuestro valor de Nusselt, de nuestra ecuación despejamos h y nos queda k que está dividiendo pasa multiplicando al Nusselt y el d que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces nos quedaría h es igual a k por Nusselt sobre d. Y sustituyendo nos quedaría 0.637 watts sobre metro cuadrado grados Celsius por nuestro número de Nusselt 240.55 sobre el diámetro, 0.02 metros. Y eso sería igual a 7.661.52 watts sobre metro cuadrado. Vamos a repetir este mismo procedimiento que hicimos para el agua, para el aceite. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el diámetro. El diámetro como tal no nos los da, pero sí nos da un diámetro inicial y un diámetro final. Entonces hacemos nuestra diferencia de esos dos diámetros y nos quedaría 0.01 metros. Sacamos nuestra velocidad para nuestro aceite, igual nos queda nuestro flujo másico del aceite dividido entre la densidad por un cuarto de pi diámetro cuadrado, y esto va a ser igual a 0.8 kilogramos por segundo divididos entre 852 kilogramos metros cúbicos por un cuarto de pi por el diámetro, que sería el 0.03 metros al cuadrado menos los 0.02 metros al cuadrado. Y eso va a ser igual a los 0.8 kilogramos por segundo sobre los 0.33 kilogramos metro, y nos va a quedar igual a 2.39 metros sobre segundos. Una vez que tenemos la velocidad, calculamos de nuevo el número de Reynolds para el aceite. Y nos queda 2.39 metros por segundo por 0.01 metros divididos entre 3.794 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, lo que nos daría un resultado de 629.94, donde el Reynolds va a ser menor a 2300, por lo que podemos considerar que el flujo del aceite sería un flujo laminar. Y entonces el número de Nusselt lo vamos a calcular a partir de la tabla 11-3, que también viene en su libro, y nos dice que para ese tipo de fluidos el número de Nusselt es de 5.45. Y calculamos de nuevo H0. Y nos va a quedar K por el número de Nusselt dividido entre D. Y esto va a ser igual a 0.138 watts metros grados Celsius por el 5.45 entre 0.01 metros, lo que nos da 75.21 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. Y ahora sí, utilizando la primera ecuación para poder encontrar U, nos quedaría como U es igual a 1 sobre H0 más 1 sobre H1. Y eso es igual a 1 sobre H0, que es la conductividad de nuestro aceite, y H1, que es para la del agua. Y eso nos va a quedar a 74.48 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Y con eso ya resolveríamos nuestro problema.